Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al auditorio de nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile para este cuarto encuentro relacionado con el inicio del año académico, con este ciclo de charlas que hoy día tiene como protagonista a nuestra arquitecta egresada Miriam Singer, Premio Nacional de Artes Musicales 2020, directora de Artes y Cultura de la Pontificia Universidad Católica. Se formó como arquitecta en esta facultad, pero dedicó su vida a la ópera, ya como cantante, directora, productora o diseñadora teatral. Señor decano, señora vicedecana, a nuestra invitada, bienvenidos. Esta actividad está siendo además transmitida por las redes sociales de la facultad para público no presencial, asincrónico, además cuando lo quieran ver. Y dejo con ustedes para presentar a nuestra invitada, al decano de la facultad, Manuel Amaya Díaz. Autoridades de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, académicos, estudiantes, personal de colaboración, amigas y amigos. Muy buenas tardes a todas y todos. Junto con darle una cordial bienvenida, quisiera agradecer su compañía hoy en el ciclo de charlas de inauguración del año académico FAU 2022. Este año, nuestra facultad se encuentra conmemorando los 70 años de la creación oficial de 3 institutos de investigación, que fue una iniciativa impulsada por el decano de la facultad, Héctor Mardones Restat, en el año 1952 y que desde entonces ha dado una nueva perspectiva a nuestro quehacer universitario. Quisiera saludar hoy especialmente a nuestra invitada especial, Miriam Singer, directora de ópera, soprano, académica de la Universidad Católica, directora de Arte y Cultura de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Católica, donde imparte el taller de ópera, arquitecta de la FAU, de la Universidad de Chile, y Premio Nacional de Artes Musicales 2020, convirtiéndose en la cuarta mujer que recibe el máximo reconocimiento de nuestro país por su labor artística, formativa y gestora. Me es muy grato presentar a la arquitecta y artista Miriam Singer, quien nos dictará hoy una charla magistral titulada El Gran Teatro de la Arquitectura. Antes de seguir, yo quisiera hacer un pequeño recuento para entender un poco la trayectoria de Miriam. Bueno, Miriam nace en la salitrera de Victoria. Su padre alemán, ingeniero, estudió ingeniería acá en Chile, y su madre, pianista. Por lo menos ambos eran amantes del arte. Y Miriam, a la edad de 4 años, subió por primera vez a un escenario con público. A los 5 años ya estaba pintando. Posteriormente se trasladó la familia con sus 4 hermanos o hermanas ya a Vallenar. Después de un tiempo, cuando cumplió 17 años, viajó a Santiago ella para presentarse al Conservatorio Nacional de la Universidad de Chile de Música. En esa ocasión tuvo el problema médico de que por prescripción tenía problemas en las cuerdas vocales y no pudo ingresar al conservatorio. Pero, por otro lado, no se quedó tranquila, sino que dijo, bueno, voy a estudiar entonces arquitectura. Y se inscribió en nuestra facultad el año 72 en arquitectura, y después de empezar su carrera, bueno, vino el golpe militar. El año 74, poco antes del 74, cerró la facultad. Por lo tanto, en ese año se fue, o sea, se casó, mejor dicho, y se fue a Israel. Estuvo durante 4 años aproximadamente en un kibutz en Tel Aviv, y donde ella
asistía a a los conciertos filarmónicos y también siguió estudiando ahí. Posteriormente, viaja nuevamente de regreso a Chile por la muerte de su padre y sencillamente eso fue el año 78. Y el 78 reinicia sus estudios de arquitectura, el cual los termina el año 82. ¿Ya? Antes de ingresar acá estábamos conversando acerca de qué profesores le había correspondido tener en ese tiempo y con quiénes se había titulado, con ex profesores de acá, algunos que todavía están acá, y sencillamente después de esa fecha ella se casa y se va a Estados Unidos, Suiza e Italia, producto de que su esposo fue a hacer un magíster y un doctorado en diferentes puntos, y ella a su vez aprovechó en esa instancia de estar con diferentes maestras ya de primer nivel en Atlanta, en Milán, y eso le sirvió como para ir de alguna manera definiendo su carrera. Por lo tanto, ya contaba con una carrera de arquitectura, pero por otro lado también está su carrera que era llegar a ser soprano. Y así, el año 84, ella debuta con Juan Pablo Izquierdo, el maestro, perdón, el maestro Juan Pablo Izquierdo, y comienza con unas óperas que fueron Cosi fan tutte, si no me equivoco, estaba también Tosca, y me acuerdo La Traviata, creo que es la otra. ¿Ya? Parte con ella y posteriormente ya empieza a participar en diferentes óperas, ¿ya? Y estuvo cerca de 25 años como la soprano en el Teatro Municipal de Santiago y en el SEAC. Por lo tanto, tuvo toda una trayectoria realmente impresionante en términos de ser la primera voz. Y con diferentes maestros, como Brown, Rettig, ya, Hoffman, y posteriormente, pasado el tiempo, ella decide dejar de ser soprano, dice, hasta aquí nomás llego, y me voy a involucrar en ser la persona que dirija las óperas, y junto con dirigir significaba también ver el vestuario, la coreografía, la iluminación, los cuadros y todo lo que implica el conformar una ópera. Todo eso ella lo realizó y tuvo muchos premios, que luego lo voy a comentar. La verdad es que me saltaba un poco el protocolo, debería haber estado leyendo, pero he preferido sencillamente conversar. Y posteriormente ahí realizó varias obras, ¿ya? Y que tuvo premios como Las bodas de Fígaro, como Madame Butterfly, como, había otra más que no recuerdo en estos momentos, pero ya la voy a mencionar en ello. Por lo tanto, hay toda una trayectoria en que el destino marcó un poco su rumbo hacia dónde quería ella estar. ¿Ya? Uno a veces piensa que va en una dirección, pero el destino te lleva a otra. En el caso de ella, yo creo que el hecho de que haya que haya estudiado arquitectura y que su pasión haya sido la música, yo creo que le entregó una visión bastante interesante, porque por un lado tiene el dominio del espacio y por otro lado está todo el dominio del sonido, de la música. Entonces, el complementar el espacio con la música, de alguna manera, genera todo un relato importante dentro de lo que es la ópera. Porque la ópera es eso, es espacio, pero también es discurso. Voy a
terminar, para no alargarme mucho, me voy a saltar lo que debería haber dicho. Pero sí quiero decir que desde su mirada se ha involucrado en el espacio sonoro, con el espacio físico tridimensional y el espacio temporal. En esta dimensión ha realizado óperas, como decía, en el Teatro Municipal de Santiago y en el Teatro Municipal de Las Condes, en Montevideo, en Jerusalén y varios otros teatros en diferentes regiones de Chile, destacando por llevar la ópera a espacios públicos que no habían tenido acceso a este tipo de obras e interpretaciones. Bueno, yo quiero decir ahí que también ella le ha interesado, y especialmente en esta última etapa, el llevar la ópera a todas las universidades y también el trabajar con los niños, ¿ya? Y con los niños creo que ha tenido una de sus grandes satisfacciones el poder hacer con ellos la flauta mágica, ¿ya? En un curso, en un fondar, tengo entendido que era, y que sencillamente los niños estaban muy entusiasmados con sus maquillajes, con su traje, con su vestuario, y digamos, el poder interpretar justamente la flauta mágica. Bueno, asimismo, la profesora ha tenido una gran vinculación con la vida universitaria, desempeñándose, como decíamos anteriormente, como académica y directora de Arte y Cultura de la Vicerrectoría de la Católica. Y como parte de su proyecto de desarrollo de las artes en la Universidad Católica, ha diseñado y ha producido diferentes obras. Bueno, con respecto a su currículum, en 1992 y 1994 fue elegida como la mejor cantante por el premio APES de la Asociación de Periodistas de Espectáculos. Fue el 92 y 94, sucesivamente. Después, el 94, nuevamente recibió el premio a la mejor cantante de ópera del año de la Asociación de Críticos de Arte de Chile, y más tarde recibió los premios por su labor como directora de ópera. En 1997 recibe el premio de Asociación de Críticos de la Quinta Región por su producción de Madame Butterfly. El 2007 recibe el premio de la Asociación de Críticos de Chile por su producción de Las Bodas de Fígaro. El 2009 recibió el premio de la crítica por El Rapto en el Serrallo de Mozart, por su dirección, escenografía y vestuario. El 2011 ganó el premio Der Kaiser von Atlantis de Victor Hullmann. El 2020 fue nombrada profesora titular de la Pontificia Universidad Católica. El 2020 fue invitada a participar como miembro de número en la Academia Chilena de Bellas Artes del Instituto de Chile. Y en septiembre del año 2020 recibe el Premio Nacional de Artes Musicales por su extraordinaria trayectoria nacional e internacional, además de su sólida carrera dedicada a la formación de nuevos talentos musicales quienes han tenido proyecciones internacionales, y su capacidad como gestora y directora y diseñadora responsable de proyectos notables en torno a la escena operática nacional, fomentando desde este ámbito el desarrollo de las artes y la cultura en nuestro país. Miriam Singer, sin duda, ha sido una gran influencia para las artes escénicas y musicales de nuestro país. Ella nos dice: soy una persona de sonidos y espacios, y la ópera es perfecta conjunción de ambos. La música ocurre en el tiempo y en el espacio, en el caso de la ópera, donde se hace un relato espacial dentro de un discurso musical. Nuevamente, damos muchas gracias a la profesora Singer por acompañarnos en el día de hoy, y como Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, nos encontramos muy orgullosos de tenerla nuevamente en nuestra dependencia y en su casa. Muchas gracias. Es bien difícil que estén hablando de uno tanto rato. Así que bueno, emocionante también
la bienvenida que me ha dado el decano. Hace 40 años me recibí en esta casa y por lo tanto es una doble emoción estar aquí. Mi discurso de hoy, mi charla, va a versar un poquito acerca de cómo siento yo la arquitectura cruzada con la música, cómo ha sido un poco mi relación personal con ambas disciplinas, y después les voy a mostrar algunos ejemplos en los que para proyectarlos me va a ayudar Claudio. Bien, querido señor decano, muchas gracias. La verdad es que fue muy linda, muy extenuante. Usted sabe más de mí que yo. Muchas gracias por su invitación. Estimados profesores, alumnos y cuerpo administrativo, quiero agradecer especialmente al decano Maya la invitación a compartir con ustedes en este ciclo de charlas. Es un honor y una gran alegría poder regresar a mi alma mater después de tanto tiempo. La verdad es que desde el año 1982 no he regresado muchas veces, así que es un día para celebrar. Quiero suponer, y parece con cierta razón, que la invitación obedece a que mi vida profesional es una muestra de la tremenda versatilidad que ofrece el estudio de la arquitectura. No solo está destinada a satisfacer las demandas proyectuales y un impacto en lo urbano, lo artístico, tecnológico, social o político. También se la requiere para cubrir las múltiples necesidades que reclama el espacio público, los sectores más vulnerables de la sociedad, el ordenamiento de los intereses que a veces son contradictorios y excluyentes entre sí, el cuidado de los recursos, la creación de nuevas conciencias, en fin. No solo está el estudio de la arquitectura para proyectar, también para dar respuesta a las más diversas exigencias que nos plantea la vida en comunidad en un tiempo de crisis. En mi caso personal, el acento de mi vida profesional se desplazó hacia la música, más exactamente hacia la ópera, y mi contacto con la práctica de la arquitectura fue siempre intermitente. Si bien he sido un amante un poco esquiva de la arquitectura, no la he traicionado nunca, porque la llevo incrustada en mi configuración cognitiva, más que cualquier otra disciplina. Probablemente se debe a que mi contacto con ella empezó aún en la adolescencia, cuando recién entrado los 17 años, entré a la Escuela de los Cerrillos. Aun cuando mi vida profesional se desarrolló en múltiples derroteros disciplinares, nunca he perdido de vista la pregunta acerca de lo que es la arquitectura como fenómeno de la experiencia humana, cómo nos posicionamos frente a sus límites disciplinares, cuáles son los alcances éticos de nuestra práctica, cómo cruzamos esa práctica con nuestro estar en el mundo complejo o qué herramientas nos entrega la arquitectura para encauzar el caudal creativo que cada uno de nosotros necesita compartir con los demás. A lo largo de estos 40 años he llegado a la convicción de que la arquitectura es ante todo una forma de mirar. El mundo es tan denso y son tan inconmensurables los estratos de objetos o redes de objetos que lo conforman, y es tan espesa y exhaustiva la realidad que tenemos que elegir un filtro para mirar y estructurar en nuestro interior lo percibido y experimentado. Creo que eso es lo que nos provee el estudio de la arquitectura. Aquí aprendemos a ordenar, a filtrar, estructuramos, engendramos un lugar desde donde mirar y también cómo mirar, para que lo que miramos nos haga sentido.
En nuestra relación con el mundo, nuestros ojos se enfocan de una manera especial una vez que hemos adquirido el filtro de la arquitectura. Así de profunda creo yo que es la configuración que nos deja el estudio de la arquitectura cuando se instalan en nuestro corazón los primeros destellos de sus principios. Y la verdad es que habiendo hecho el camino de la música, puedo mirar eso desde afuera con tanta y mayor claridad. La arquitectura es también la posibilidad más concreta de intervenir en el mundo que recibimos. Como los dioses, ordenamos la materia de acuerdo a nuestro orden interno. En el mundo que nos tocó vivir, aquel en el cual las leyes de la naturaleza son inmutables, donde los objetos materiales no gozan de libre albedrío, ni conocen ningún grado de libertad, nos toca posicionarnos como organizadores. Ordenamos de acuerdo a las herramientas que nos entregó el estudio de esta disciplina. Ordenamos desde ese pequeño universo interno que hemos construido a lo largo de la vida, haciendo uso de la total libertad que gozamos como los dioses. Sin embargo, muy al fondo del asunto, hay que reconocer que ordenamos también de acuerdo a nuestras inclinaciones más íntimas, nuestros gustos, nuestros deseos invisibles, nuestra intuición. La musa le llamaron algunos. Y ese es el gran desafío. Y es porque podemos hacer tanto que tenemos el deber de estar atento a las consecuencias últimas de nuestra intervención en el mundo. Podemos proyectar, diseñar, planificar, organizar, ordenar, construir, impulsar, fomentar a través de la materia concreta o de la imaginación o de la conducción y el liderazgo. Y las leyes que rigen todas esas maneras de intervenir en el mundo son válidas para las innumerables actividades que tienen por objeto hacer de este mundo un lugar mejor, más inclusivo, más amoroso. De nuevo, mi caso, desde el canto, desde la ópera. En mi caso, y aquí llego al meollo del asunto, este potencial diferenciador germinado al alero de la arquitectura me transformó en una profesional de la música. ¿Podría haber desarrollado yo una carrera en el ámbito de la ópera sin la arquitectura? Por supuesto, todo el mundo lo hace. Pero a mí la arquitectura, o mejor dicho, las preguntas que dejó planteadas para mí el estudio y la práctica de la arquitectura me otorgó un ángulo privilegiado que posibilitó una intervención un poco más efectiva en el mundo. Para explicar un poco más en detalle este juicio, recurriré a algunos hitos de mi vida personal. Soy, como ya se dijo, arquitecto, cantante y directora de ópera. Tengo una trayectoria de más de 40 años en el canto y en la dirección y producción de ópera. Creo en la bondad de la música como motor de cambio para el mejoramiento de la vida humana y sigo pensando que el teatro del mundo necesita de personas que puedan aportar desde ese ángulo a la construcción de un mundo mejor. Quisiera compartir con ustedes un episodio que explicaría cómo fue que se encauzó mi vida en la música y la arquitectura como en los dos brazos de un mismo río. Siendo muy niña, en Vallenar, se me acercó una joven mujer a saludarme. ¡Oh, qué sorpresa! Gran sorpresa fue aquella. Durante la niñez nos asombra la atención que nos prestan los adultos cuando no la hemos solicitado. Catalina se llamaba así y vivía en Santiago. ¿Qué hacía en Santiago?, le pregunté. Estudio arquitectura, fue su respuesta. Para mí, una epifanía. Arquitectura. Qué palabra tan bella.
Su sonido quedó resonando en mis oídos por mucho tiempo. En mi casa había un piano y muchos libros, pero de arquitectura nunca se había hablado. Entiendo entonces que la arquitectura llegó a mí en un momento mágico a través de la música de su sonido. Y es posible que en ese momento ambas dimensiones de la belleza quedaron irrevocablemente enlazadas en mi corazón a los 10 años. Tanto la música como la arquitectura son, ante todo, una experiencia sensible. Al igual que todas las experiencias humanas, implica una participación cognitiva que se articula por medio del logos en su aprehensión simbólica. Pero para nosotros, artistas con doble militancia, arquitectos y músicos, me atrevo a afirmar que el aporte de estas experiencias se hace posible gracias a nuestra inclinación natural para adquirir conocimiento sensible del mundo. Ambas, la música y la arquitectura, nos abrazan, nos rodean, nos contienen. Se está en el espacio arquitectónico, se está en el espacio musicalizado. Por cierto, podemos situarnos fuera del espacio arquitectónico o musical, al margen, en estado de observación o indiferencia. Pero la experiencia misma, sensible, es de carácter inmersivo. Ambas ocurren en el espacio y en el tiempo, si bien una, la arquitectura, creo, implica un tiempo detenido, congelado, como habría dicho probablemente Goethe. Ambas estallaron como una necesidad del hombre primigenio, probablemente en el albor de su transformación en Sapiens. La caverna, como primera obra de arquitectura, ya sea descubierta o creada por sus propias manos, es concomitante con su ser social. Y es posible imaginar que la música se produce en el mismo periodo como expresión comunitaria de alegría, esperanza, fuerza, euforia y también religiosidad, trascendencia. Los habitantes del Paleolítico, además de cazar y recolectar, fueron capaces de manifestarse a través de la creación de símbolos visuales, de complejizar las estructuras lingüísticas y muy probablemente cantar y bailar acompañándose de instrumentos de viento y de percusión. Me gusta recordar a nuestros rudos antepasados y rendirles un homenaje, porque creo muy sinceramente que en una cierta dimensión no ha pasado mucha agua bajo el puente para nosotros. La civilidad es más delgada que el barniz de uñas. Seguimos siendo bastante parecidos. Somos más tecnologizados, más ilustrados, más contenidos. Nos movemos más rápido y vivimos más tiempo. Pero aún queda mucho en nosotros de ese animal creativo que salió de la oscuridad para convertirse en lo que somos. Necesitamos, como aquel, sentir, experimentar las emociones que nos proporciona el tránsito de un estadio a otro. Eso me lleva a pensar que la mayoría de nosotros quiso ser arquitecto por la emoción de crear, de añadir un objeto bello al mundo, de proporcionar a nuestros congéneres la posibilidad del goce, del disfrute, de la alegría que inspira un espacio bello, apto, amoroso. Yo creo que cuando entramos a la escuela, la gran mayoría de nosotros no aspiraba a desarrollar espacios funcionales.
No he hecho una investigación de campo, pero tiendo a creer que ningún joven que entra a la escuela de arquitectura lo hace pensando que la forma sigue a la función. Si bien la seguridad y la funcionalidad son un concepto incorporado a nuestros paradigmas culturales, recordemos firmitas utilitas, pero venustas, Vitruvio. Él o la joven que desea convertirse en arquitecto viene, creo, empujado por la venustas, el deseo de tocar la belleza, de experimentarla con el cuerpo sensible. La belleza, un campo conceptual que atraviesa todas las artes, se vuelve un poco pedregoso durante el siglo XX. Ortega y Gasset propone en 1925, hace casi 100 años, que el arte nuevo, le llama a él, se ha deshumanizado, es decir, ha abandonado toda pretensión de reproducir en su forma sensible aquello que recuerda las emociones humanas. Lo humano en el arte, a partir del siglo XX, dice él, es su atención al arte mismo, al arte como objeto de apreciación para aquellos que poseen una sensibilidad que trasciende las emociones. Es la sensibilidad que subyace a la cuestión humana en el sujeto moderno, dice Ortega y Gasset. La belleza esquiva ha dado paso a otros motivadores para impulsarnos hacia la arquitectura o la música. Es materia de reflexión. ¿Cómo se enfrenta la arquitectura o la música a estas solicitudes que nos plantea el siglo XXI? Entonces, ¿dónde nos encuentra y en qué nivel se produce el cruce de la música o la arquitectura con esta particular manera de mirar su época? Volvamos a los paralelismos. La música como la arquitectura son esencialmente artes de la práctica. Por mucho que usted pueda encontrar fundamentos teóricos de la máxima complejidad y dejar perplejos a sus oyentes con su capacidad para analizar conceptualmente la obra, a la hora de tocar el violín, usted tiene que poder tocar el violín sublimemente. Análogamente, al proyectar la obra de arquitectura, tiene que resolver los requerimientos del programa, tiene que tener un criterio estructural, tiene que conocer la particularidad de las instalaciones, saber de materiales, de normas, de leyes laborales, de ordenanza jurídica, de sustentabilidad, etc. Pero al final, el lápiz, ya sea de grafito o digital, hace a la arquitectura y para ello tiene que haber la experiencia sensible, la experiencia del cuerpo. La música se construye con 3 componentes básicos: el ritmo, la melodía y la armonía. Estos componentes se manifiestan en estructuras que ordenan los materiales que conforman una obra musical. En las grandes obras musicales usted escuchará las texturas, los colores, los énfasis, los movimientos, las alturas, estructurados sólida y ordenadamente como un gran edificio. ¿Para qué vamos a mencionar algunas? Pero están las sinfonías de Mozart, Beethoven, Bruckner, Mahler, o las óperas también de Mozart, Verdi, Wagner, etc. Todas se ordenan en estructuras. Así como las grandes estructuras arquitectónicas sorprenden al observar, a la observación del interesado, la música sorprende al escucha, básicamente con los mismos registros que la primera. El ritmo establecido por vanos y llenos, la textura o la transparencia de los muros, el contrapunto entre el juego de volumetrías, la escala, la altura, la profundidad, el color, etc. Son indicadores con arreglo a los cuales juzgamos una obra de arquitectura, pero también podemos aplicarlos para experimentar la obra musical. Cuando se me pregunta cómo influyó la arquitectura en mi comprensión de la música, en un primer barrido pienso
no hay nada que comprender, es todo transparente y emana de mi intuición, pero es una intuición que se va construyendo luego de pensar en clave de arquitectura y posteriormente en clave de música. En 1984 comenzó mi carrera como cantante, cuando el maestro Juan Pablo Izquierdo, uno de los más grandes directores de orquesta que tuvo Chile a partir de la década del 70, me seleccionó para interpretar el Requiem de Mozart. Lo primero que hice al entrar al Teatro Municipal de Santiago fue subir a la parrilla, esa estructura metálica que soporta las instalaciones de la iluminación y la escenografía y que se afirma en un enorme tambor de mampostería sobre el escenario. Si yo no conocía el espacio, si no me ponía el espacio arquitectónico del teatro en sus más recónditos pasajes secretos, no podía sumergirme en la experiencia de la música. Y entonces ahora quiero referirme a la pregunta principal de esta charla. ¿Qué quiero decir cuando hablo del gran teatro de la arquitectura? Partamos por reconocer que la vida misma es una gran obra de teatro. Desde el día en que nos enfrentamos al mundo, podemos asumir la representación de una infinidad de roles para poder estar en él. Al principio somos hijos de, y nuestra funcionalidad se acomoda a las exigencias de los padres, la familia. Luego se van incorporando otros actores, como los profesores, los compañeros, que comienzan a demandar de nosotros otras y más complejas habilidades, añadiendo lentamente nuevos roles a nuestra interacción social. Luego nos insertamos en el mundo como entes productivos, en una larga cadena de interrelaciones que amplían y complementan nuestra capacidad de ser en función de una función. Representamos diversos roles y aprendemos a no equivocarnos. No nos relacionamos igual con nuestros hermanos, por ejemplo, que con la comisión de examen de grado. Eso revela nuestra inmensa capacidad para ser nosotros mismos en los más variados escenarios. Nuestra inserción en el mundo nos presenta el desafío de ser uno y muchos, de adaptarnos a una multiplicidad de solicitaciones externas mientras mantenemos íntegramente nuestra coherencia interna. Esa condición se ve paradojalmente multiplicada cuando el sujeto decide hacer de ese desafío una práctica profesional, como en mi caso. El teatro de la ópera dialoga con esa dualidad ontológica en tanto es en sí misma una obra de arquitectura para la representación de la arquitectura. La representación se transforma en la arquitectura. Es lo que quiero llamar el gran teatro de la arquitectura. Quisiera mostrarles una obra que para mí ejemplifica magistralmente la vocación teatral de la arquitectura. La Escuela de Atenas, todo el mundo la conoce, realizada por Rafael Sanzio entre 1510 y 1512 en el Vaticano, representa un extraordinario caso de síntesis entre la arquitectura y el teatro de la vida. Estamos en pleno periodo del Renacimiento, cuando las ciudades italianas recuperan el vínculo con su herencia cultural después de haberla cedido durante más de un milenio a una ideología de la cancelación. Grecia, cuna del teatro, la música, la arquitectura,
la especulación filosófica y el juego de la representación retorna aquí con Platón y Aristóteles al centro del mundo. El arte se hace eco del quiebre con los 10 siglos precedentes, transmuta las formas para enmarcar una nueva ideología. Entonces vuelve con fuerza la arquitectura para la representación, que en la cultura grecorromana constituía una eficiente herramienta para la culturización del pueblo, el fortalecimiento del poder político y la transmisión de valores a través de la educación. En esta ilustración que vamos a ver del espacio escénico, observamos los diferentes elementos que componían el teatro griego. Una gran concha de piedra donde se sentaban ciudadanos, esclavos y extranjeros. Este no lo es, pero el teatro de Epidauro, por ejemplo, alcanzaba a sentar hasta 14.000 personas. Revisemos, aquí tienen otro ejemplo en Mérida, los restos parcialmente reconstituidos de un teatro griego. Revisemos entonces la genealogía de la ópera en relación al espacio arquitectónico. La ópera como género de la representación escénica nace en las postrimerías del Renacimiento en Italia. La relación entre esta forma de interdisciplinariedad y la arquitectura comienza en el siglo XVII, 1618-30. Las grandes familias comerciantes que desde el siglo anterior habían desplazado la nobleza hereditaria en poder y riqueza, emprenden acciones para conciliar su poder a través de diversos mecanismos: las guerras, los matrimonios con la nobleza, la inversión en infraestructura física, la educación de sus vástagos y el mecenazgo. El más notable ejemplo de eso es la familia Medici, que adquiere el Palacio Pitti y le encarga a Giorgio Vasari transformar la mansión original en la más espléndida estructura jamás vista en Florencia. Emulando las instalaciones que diseñaran los arquitectos de Vespasiano en el Coliseo de Roma, el Palacio Pitti se preparó para albergar grandes presentaciones artísticas. En sus cortiles fueron puestas en escena obras musicales, danza, teatro, incluso batallas navales. Una de estas producciones se recuerda hasta el día de hoy gracias a los diseños de Bernardo Buontalenti, arquitecto y discípulo de Vasari. Se trata de un intermedio llamado La extravagancia de los Medici, que se presentó con motivo del casamiento de un Medici con la nieta de la reina de Francia. Buontalenti, responsable de la ampliación del palacio, diseñó aquí la escenografía, el vestuario, la utilería y la maquinaria que hizo posible la representación de los más extravagantes movimientos de escena que se hayan visto hasta entonces. Texto, música, teatro, danza, tecnología y arquitectura para la gloria de los Medici en Florencia de 1589. Mientras el pueblo, a falta de teatros, accedía a la música solo en las iglesias, la nobleza y la burguesía se nutrían del refinamiento estético recientemente recuperado de la herencia grecorromana. En este contexto filosófico, político y social, el año 1607 se estrenó la primera ópera, el Orfeo de Claudio Monteverdi, músico al servicio del duque Francesco de Gonzaga en una sala del Palacio Ducal de Mantua.
esa nueva forma de articular música, teatro y danza, basado en las investigaciones realizadas sobre el teatro griego, revolucionó la música cortesana en toda Italia. La presentación se produjo para el duque y su corte con tanto éxito que al día siguiente dio la orden que se repitiera la función para que asistieran las damas. La ópera, sin embargo, es muy probable que esa haya sido la sala, entre paréntesis, no estamos seguros de ello. La ópera, sin embargo, tenía una vocación más inclusiva. Pasa, por favor, Claudio, a la próxima. Gracias. En 1635 se abrió el primer teatro público en Venecia, al cual pudo acceder la emergente pequeña burguesía, tanto como la alta burguesía y la nobleza. La ópera generó un espacio en el que convergieron las clases sociales a la manera del teatro clásico, perdido en el siglo IV, luego del advenimiento del cristianismo. En pocos años florecieron los teatros de ópera en todos los países de Europa, pero así como brotaban, así caían bajo las llamas o la bancarrota de los empresarios que se embarcaban en el negocio de la ópera, olvidando que la ópera nunca ha sido un negocio para nadie. La arquitectura de los teatros de ópera recoge los atributos más emblemáticos de cada época. La nobleza hereditaria, la emergente burguesía comercial y financiera, el establecimiento del sistema capitalista como motor de progreso, la reubicación del ser humano como protagonista del nuevo humanismo se ven reflejados en la arquitectura de los teatros a partir del siglo XVII. Es una arquitectura que sale de los palacios, pero porta consigo los mismos dispositivos simbólicos que utiliza la nobleza para manifestar su poder. Es una arquitectura en la que se conservan, por ejemplo, los órdenes jónicos y corintios, el ritmo de las columnatas y pilastras, las proporciones del piano nobile o piso principal respecto al segundo piano nobile o segundo piso noble. Asimismo, se traslada a los teatros el ritmo de llenos y vanos, la ornamentación de cielos y muros, la decoración hiperbólica y el empleo de piedra oxidada como símbolo de fuerza y solidez en las fachadas de los edificios. Poderosos edificios en los cuales se manifiesta la creciente concentración de riqueza consagrada al arte de la representación. El modelo renacentista del espacio escénico mantiene la tipología del teatro griego-romano. La platea, en una planta semicircular o parecida a ello, con todos los asientos ordenados en torno a un espacio unificado, pone el acento en la continuidad del fenómeno teatral. Las pasiones provocadas por la representación escénica se potencian con el íntimo contacto entre los miembros de la audiencia, como cuando hay un partido de fútbol. El espectador está allí y es parte del espectáculo. Obsérvese, en cambio, estos dos ejemplos del teatro barroco. El modelo constructivo establece el contrapunto entre el espacio dedicado a la representación artística y el espacio dedicado a la representación social, apto para el encuentro, el mirar y ser mirado furtivamente, orientando el frente de cada palco hacia la realidad escénica, pero reservando un espacio encubierto y discreto para el disfrute íntimo y el cultivo de las relaciones engendradas bajo la excusa del evento artístico.
La ópera recrea la doble dimensión en el espacio escénico, que se prolonga para contener una realidad paralela, cuyo objetivo es resignificar la realidad de la sala. Esta tipología habla de una sociedad que avanza hacia el ensimismamiento. Va al teatro a divertirse con la ópera, pero desea que la ópera la represente. Los personajes que quiere ver sobre el escenario son príncipes, héroes y dioses, porque así la platea se siente reflejada. Observemos este notable ejemplo de búsqueda de la experiencia sensual. Veamos la elevación del teatro más antiguo que se conserva. Vamos, esto es el teatro de Vicenza, ¿no? El Olímpico de Vicenza. Hasta la diapo 21. Bien, y vamos a ver este otro testimonio que merece la pena ser observado con detenimiento, porque es maravilloso. Gracias, Claudio. A lo largo de los siglos, la ópera va cumpliendo el rol de reflejar el ethos y el pathos de su época. La arquitectura contiene esa función y la devuelve, afectando o dejándose afectar por los movimientos que describe la sociedad en cada momento histórico. Las crisis sociales, los cambios en las estructuras de poder y en los paradigmas culturales dejaron su huella en la ópera hasta transformarla casi completamente. Para aquellos de ustedes que no están acostumbrados a disfrutar de este género, he traído dos ejemplos notables en la historia de la ópera. Probablemente no nos alcanzaría el día para reflexionar sobre el tratamiento del espacio escénico, de modo que vamos a posponer esto para otra ocasión y por ahora solo les invito simplemente a disfrutar de la experiencia sonora y pueden, ojalá, leer la transcripción de lo que se está diciendo en italiano. Vamos. Recitar, preso dal delirio, non so più quello che dico e quello che faccio, eppure dopo solleciati, ma sei tu forse tu sei pagliaccio. Tú eres un payaso. Estás representando. Vesti la giubba e la faccia infamina. La gente paga per ridere come se la mattina ti lavora colombina riva il ghiaccio accudrà bravo dai lazzi la sua e piano in una storia fiala singhiozza e la donna riva il ghiaccio
Gracias. Imagino que reconocieron la obra, el autor y el cantante. ¿Sí? Vamos a saltar la próxima hora porque ya es un poco tarde. Vamos a ir al tiro a la 26, por favor. La verdad es que quería que observaran cómo se mueve el espacio arquitectónico en relación a la puesta en escena en cada uno de los dos ejemplos. Les voy a mandar el otro. En el primero, el espacio figurativo. Se recrea la misma ilusión que buscaban los arquitectos del barroco, produciendo una mímesis del espacio no escénico dentro del escenario. La diferencia, claro está, reside en la agenda epocal. Mientras en el siglo XVIII la comunidad de interesados solicitaba un reflejo de sus sueños y deseos más apreciados, ya encima del siglo XX, esta ópera es de 1892. La ópera traslada el foco a los grupos más vulnerables de la sociedad, los pobres, desplazados, los olvidados del desarrollo y el progreso. Ahora les mostraré brevemente un ejemplo del salto cualitativo que dio el siglo XX en relación al espacio escénico. Les he traído una magnífica puesta en escena de la primera ópera, El Orfeo de Monteverdi, estrenada en una sala del Palacio Ducal de Mantua, que ustedes vieron. Se trata de la misma obra que se cantó hace 415 años atrás y que, entre paréntesis, yo estrené en Chile, pero en un concepto que registra el increíble salto cualitativo, el desplazamiento político y social de las artes en general, de la subjetividad, de la visión del mundo que se ha puesto en operación en solo 400 años. Es la lectura de la gran coreógrafa Trisha Brown y vamos a ver un poquitito, porque es muy largo. ¿Lo tiene? Oh. Bueno, en esta puesta en escena, el espacio está vacío. Solo hay luz y color. Los personajes no necesitan referirse a los arquetipos del pasado, son independientes, se mueven y se comunican a través de un lenguaje nuevo, original, y la arquitectura les acompaña, transfiriendo al espectador la tarea de reconstituir la relación y el diálogo entre ambas. Vamos a saltarlo. Como ya les mencioné, mi quehacer profesional ha sido la ópera, como cantante primero y más tarde como directora, productora y diseñadora de ópera. Quiero compartir con ustedes, me quedan 3 minutos, una experiencia particularmente querida para mí porque se trata de un trabajo que hice para una ópera que canté muchas veces,
que puse en escena muchas veces también con mis alumnos de varias generaciones y otros profesionales. Es una ópera además que llevé a lo largo del país en inolvidables giras en las que participaron los solistas profesionales, pero también los coros de los colegios, de las ciudades que visitamos, de las organizaciones culturales, amateur y profesionales, desde Iquique hasta Punta Arenas. Lo que vamos a ver ahora es una puesta en escena que hice de esta ópera, La flauta mágica de Mozart, en la temporada internacional del Teatro Municipal de Santiago el año 2014. Es una ópera que se estrenó en 1791, de modo que pueden imaginar el salto que hacemos para llegar desde esa concepción escénica, escenográfica, a lo que les voy a mostrar. Adelante, ya. Parto por mostrar el tipo de trabajo que probablemente no les resulte familiar, y es el diseño de vestuario. A partir de más de 70 bocetos que entregué al departamento de vestuario del teatro, cada una de las piezas es desarrollada por un equipo de realizadores que incluye las cortadoras, que miran cada uno de esos dibujos y lo interpretan, lo llevan a 2D sobre la tela. Costureras, sastres, sombrereros y innumerables profesionales especializados que se incluyen en esta producción. De la misma manera, se diseñan todos los elementos corpóreos que serán realizados por los talleres de construcción. Soldadores, carpinteros de fierro y de madera, escultores, pintores, cada uno desarrolla cada una de las piezas que se entregan. Este ejemplo del carro de la Reina de la Noche, que es un personaje fantástico, es la Reina de la Noche, o sea, estamos hablando de fantasía, se materializa de esta manera. Ahí está el tenor y la reina emerge desde el fondo del escenario en este inmenso carro mientras la luna se va levantando. Y la ilusión óptica desde la distancia de donde se sienta el espectador, entonces cierra y solo percibe la luna y el carro. Y cada una de las escenas o episodios que figuran en la partitura se construyen laboriosamente y se reúnen en el escenario para ser complementado con el diseño de la iluminación. Vamos a ver aquí un collage de fotos con algunas de las escenas que se van presentando a lo largo de la ópera. Pasa a la próxima, por favor. Ahí está. Y a modo de síntesis, les comparto un tráiler de la presentación. Espero que esto sí funcione porque es bien breve. La música corresponde a la obertura.
Ha sido un viaje hacia el encuentro material de las dos disciplinas de las que me he ocupado en mi vida profesional. Hemos visto que la ópera conversa con la arquitectura y le presta un gran escenario donde presentarse, mientras que la arquitectura se instala en la ópera como el marco que fija los parámetros de su evolución a través del tiempo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Le gusta lamento no haber escuchado todos los otros intermedios. Se trancó. Pavarotti me emocioné mucho. Es que yo me la lloro cada vez que